Estoy muy contento de verlos. Es un programa que me gusta mucho cada 15 días. ¿Verdad, mi querido Pepe? Así es, César, así es. Bueno, ya en un segundito entramos. Desde Madrid, el Observatorio de la Mujer. de plena incursión, con María Ruiz y con la Mare. Con toda nuestra capacidad y nuestra gana de libertad, las mujeres lucharemos por la plena igualdad. Somos valientes, que no nos digan que no. Somos y lo seremos, que se escuche nuestra voz. Somos valientes, que no nos digan que no. Somos y lo seremos, que se escuche nuestra voz. autogestoras creativas compartiendo fuerzas, empoderadas luchando por mis derechos. Visibilidad, igualdad, no más techos de cristal. Queremos visibilidad, igualdad, no más techos de cristal. Un mar de mujeres que movemos solas, somos capaces de hacer cualquier cosa, de diferente manera cada una. Somos brillantes y dignas como la luna. Viva eternamente. Queremos cumplir nuestros sueños. Vivas y felices. Luchamos para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Sea más grande y más bello. Queremos respirar nuestros derechos, volar en libertad y opinar, ser el reflejo de una nueva y bella sociedad. Mujeres llenas de vida, igual que las demás, que el mundo ha querido invisibilizar. Por las que defienden la igualdad. Por las que defienden la dignidad. Por la que defiende la igualdad, por la que defiende la dignidad. Vivas eternamente. Queremos cumplir nuestro sueño. Vivas y felices. Luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Sea más grande y más bello. Somos luchadoras, somos guerreras y luchamos con nuestras fuerzas. Somos trabajadoras y queremos ser felices. Tenemos autoestima y vivas queremos estar siempre y ahora. Somos sabias, somos valientes y luchamos con los dientes por nuestros derechos y los de todos los seres. En la lucha de las mujeres somos un solo corazón. Viva la lucha de las mujeres, que es la lucha de la humanidad. Eternamente. Queremos cumplir nuestro sueño. Vivas y felices. Luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Sea más grande y más bello. Activas y fuertes, compartiendo nuestras redes. Diferentes, Posibles, creadoras. Unidas, Diversas. transformadoras. Mujeres vivas. Bueno, pues ahí está la lucha, la inclusión. Es una lucha que se da en todo el mundo, con las personas con discapacidad. Cada 15 días tengo el enorme gusto, cuando son las 6 de la tarde, de presentar este programa que me gusta tanto, sobre todo porque está dedicado
a la gente que tiene alguna discapacidad, que han emprendido una lucha de vida por incorporarse, por incluirse, a pesar de tantos valladares, tantos problemas. Hoy tengo un panel de lujo. Voy a permitirme presentar a mis invitados. Los siguientes 90 minutos se los vamos a dedicar al tema. Van a participar Ana Paola Morgado Luna y Aislinn Bello. Nada más 60 minutos por compromisos anteriormente contraídos. Yo seguiré pues con mi amigo Pepe Acosta y también seguiré con el maestro Juan Carlos Puebla Torres hasta las 7:30 de la noche. Yo agradezco muchísimo a la audiencia que está participando y les invito a que participen, y no solamente a que participen, sino a que emitan una opinión por escrito a través de esta línea que tenemos abierta para que podamos escuchar sus puntos de vista sobre temas tan trascendentes. Hoy, esta tarde-noche, ya se acercan las fiestas navideñas, esta tarde-noche, mujeres con discapacidad en el movimiento feminista y cómo lograr su empoderamiento y reconocimiento es el tema de esta tarde. Un tema que comparten Ana Paola Morgado Luna, Aislinn Bello, Juan Carlos Puebla Torres y mi querido amigo Pepe Acosta, que es el artífice de todo este gran proyecto al cual yo me he sumado en la conducción, pero quien realmente lleva toda la organización es el propio Pepe Acosta, quien doy la más cordial de las bienvenidas. Antes presento a Ana Paola Morgado Luna. Ella tiene 16 años, estudiante del 6º semestre en Belver, que es el bachillerato en línea en Veracruz. Ella ha encontrado en la escritura la fórmula perfecta para llegar, ¿qué creen?, a los corazones de las personas. Ha participado en diferentes convocatorias, desde municipales, nacionales, internacionales, ganando los primeros lugares. Ella es creadora e instructora del proyecto Baile en Braille. Ella no va a bailar en esta ocasión aquí en el programa, pero ella es la creadora e instructora de Baile en Braille, pasando de escribir con las manos a escribir con los pies, donde se enseña a bailar a través de las figuras del alfabeto Braille. Ana Paola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por hacer esa presentación. Y bueno, por aquí estamos con todo el gusto de compartir el tema de mujeres con discapacidad y su empoderamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Me llena de alegría compartir contigo esta tarde y también compartir con Aislinn Bello. Ella le hace mucho honor a su apellido. Es una chamaca muy jovencita, 25 años, discapacidad motriz y también con problemas visuales. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, fotógrafa, modelo en agencia inclusiva, activista por los derechos de las personas con discapacidad y creadora de contenido Body Positive. ¿Cómo estás, mi querida Aislinn Bello? Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada de estar acá y pues emocionada de que se den estos espacios para hablar de estos temas que son tan importantes. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a este conversatorio esta tarde de viernes. Y bueno, está también aquí presente el maestro Juan Carlos Puebla Torres. Él es el licenciado en Educación Plan 94 de la Universidad Pedagógica Nacional. Él tiene una maestría en Educación Inclusiva, experiencia profesional, instructor en computación para niños y jóvenes con discapacidad visual, experto en apoyos tiflotécnicos. Ya nos va a explicar de qué se trata, formatos alternos y tecnología compensatoria, así como transcripción e impresión de libros y textos del sistema Braille y elaboración de materiales diversos accesibles al formato MP3. Actividades adicionales de carácter profesional, bueno, pues edición de libros en Braille y formato digital. Quiero hacer notar que mi invitado de esta tarde, el maestro Juan Carlos, no tiene ninguna discapacidad. Él simplemente se abraza a las causas o a la causa de las personas con discapacidad, lo cual es doblemente encomiable. Mi querido Juan Carlos, bienvenido, hermano. Buenas tardes, noches a todos. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar del tema que me fascina, que es la tiflotecnología. Saludos a los panelistas. Ana Paola, buenas noches. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenido, mi querido maestro.
Y bueno, pues obligado a presentar a quien organiza todo este tipo de encuentros y foros, que es el contador público José Arturo Acosta Hernández, conocido en el bajo mundo de la comunicación como Pepe Acosta. Es una persona con discapacidad motriz, silla de ruedas. Nació en la ciudad de Jalapa, egresó de la Universidad Veracruzana con el título de contador público y es un expertísimo auditor. Ha sido consultor y auditor externo de algunas dependencias y entidad. Asimismo trae un programa municipal de participación de personas con discapacidad y bueno, pues vamos a hablar con él de ese tema y otros más que nos ocupan esta tarde en un tema central, que es las mujeres con discapacidad en el movimiento feminista. Y le vamos a dar paso ya de volada, pues, a Ana Paula Morgado Luna, quien seguramente tiene algo que expresar respecto al empoderamiento de las mujeres con una discapacidad. Claro que sí, gracias de nuevo por la invitación y en el tema justamente de empoderamiento de las mujeres, específicamente de las mujeres con discapacidad, hay mucho de qué hablar, hay un gran tema de conversación, temas que incluso, bueno, como bien sabemos, no se hablan, si de por sí, bueno, como tal, las mujeres tienen cierta vulnerabilidad en general, cuando se suma una condición de discapacidad tienen doble limitación, tienen doble vulnerabilidad y eso es lo lamentable justamente. Y lo que buscamos es que dentro de la lucha feminista, dentro de la lucha de reconocer que somos iguales, de reconocer nuestros derechos, nuestra valía justamente en todos los aspectos de una sociedad, en el económico, en lo familiar, etcétera. Justamente también es incluir a mujeres con discapacidad en esos movimientos, a que se hagan notar, a que también se tome en cuenta su doble vulnerabilidad y que a su vez haga algo al respecto, ¿no? Visibilizarlo, nombrarlo y empezar a marcar cambios. Muy bien y muy atinado, Paola Morgado. Aislinn Bello, ¿cómo ves tú las mujeres que tienen una discapacidad en el movimiento feminista? Pues justamente Paola y yo nos conocimos hace poquito, porque, bueno, desde más o menos el año, yo creo que desde el 2019 traigo como esa cosquillita de que es necesario que se empiece a hablar del tema y el año pasado, 2020, tuve la oportunidad de ir a la marcha del 8 de marzo y pues tristemente me di cuenta de que no había mujeres con discapacidad y bueno, sigo una página que se llama Mexicanas con Discapacidad que justamente sigue este objetivo, ¿no? Son mujeres que se, pues ahora sí que se unen al movimiento feminista para hablar de la violencia de género en las mujeres con discapacidad. Y me tocó ver cómo ellas sí fueron a la marcha del 8 de marzo allá en Monterrey, porque, bueno, es de todo el país, pero exclusivamente como que la sede o algo así se encuentra allá. Y pensé que me gustaría ver eso en Jalapa, ¿no? Que mujeres con discapacidad vayan y que pues también se informen de que esta también es nuestra lucha, ¿no? Entonces, haciendo como una búsqueda fue que llegué a Paola, le comenté sobre este proyecto y pues estoy muy contenta de participar con ella. Estamos formando aún en construcción un colectivo más bien de mujeres con discapacidad aquí en Jalapa para empezar a hablar de estos temas que son tan importantes y que muchas veces, o yo creo que en general, pues no se habla de ello, incluso en la comunidad, o sea, en las mujeres con discapacidad, pues desconocen que nosotras también vivimos violencia de género. Efectivamente. Platícanos de tu discapacidad, Aislinn. Yo tengo discapacidad motriz, uso silla de ruedas y bueno, diagnóstico pues es mielomeningocele y escoliosis, que es una deformación de la columna. Ajá. ¿Y tienes problemas visuales? También lo considero una discapacidad visual porque tengo pues disminución de la vista. Tengo algo que se llama parsplanitis, que es una enfermedad crónica degenerativa. También tengo cataratas y bueno, todo un diagnóstico ahí médico, pero sí, también tengo discapacidad visual. No sabes cómo te admiro, mi querida Aislinn, al igual que Ana Paula. Ya platicaremos más del tema, porque pues ya tengo aquí pues en presentación a Juan Carlos Puebla, a quien doblemente reconozco por su entrega
en favor de los discapacitados, la gente con alguna discapacidad, pero sobre todo en el sistema braille, profesor, que hacer todo un mundo, ¿verdad? Hacer todo un tema, hermano. Sí, afortunadamente tenemos esa capacitación del manejo del sistema braille y el manejo de las impresoras, que obviamente soy un amante del sistema braille, me encanta el braille y obviamente siempre lo difundo. Y bueno, pues sí, es el medio de comunicación por excelencia que usan las personas ciegas. Ajá. ¿En qué consiste el método? Perdón. Ok, el sistema braille es un conjunto de puntos que significan un carácter o una letra, un número, y combinados, bueno, forman palabras, y así sucesivamente. Y bueno, es el sistema que se escribe para que las personas ciegas puedan leerlo y también escribirlo, obviamente. Y las impresoras, obviamente, es la tecnología de vanguardia, entre otras, que permite hacer tirajes repetitivos para que las personas ciegas puedan disfrutar de esta lectura, ¿no? Ajá. Desde luego que nosotros, querido Pepe, en cada emisión no nos vamos a cansar de repetir los problemas torales que tienen las personas con discapacidad y sobre todo los números tan alarmantes que se presentan en el estado de Veracruz. ¿No quisiera regresarnos a la memoria este tipo de temas y de números, hermano? Sí, claro. A nivel nacional se habla de más de 20 millones de mexicanos que vivimos en condición de discapacidad, de los cuales, imagínate, el 53% son precisamente mujeres. ¿Sí? En Veracruz somos más de 1,5 millones que vivimos en condición de discapacidad. Ajá. Y aquí casi son el 54% son mujeres. De ahí la importancia del tema en ese sentido, Edgar. Pues es muy relevante el tema, y particularmente porque desde que iniciamos estas emisiones, hoy estamos tratando específicamente el tema de la participación de la mujer, el tema de la inclusión, pero que ya estando sana una mujer tiene problemas de inclusión, bueno, peor si tienes algún problema de discapacidad. ¿No es así, Ana Paula? Creo que sí, justamente en la parte de doble vulnerabilidad, con lo que mencionaba, y sobre todo es que se llegan a escuchar comentarios en los que en el desconocimiento, quizá en el tema ya sea en general el feminismo y lo que se suma de desconocimiento acerca de la discapacidad, que bueno, de ahí creo que nace justamente la exclusión, el justo de desconocer, de cómo adaptar, etcétera. Sobre todo se suma a la importancia y a la voz que se le da a las mujeres con discapacidad, por creer que quizá por tener una discapacidad hasta se nos llega a excluir ese tipo de violencia, ¿no? Por tener discapacidad no hay violencia hacia la mujer, no nos pasan situaciones discriminatorias, etcétera, ¿no? En lo que respecta a la lucha feminista. Al contrario, creo que la discapacidad ni siquiera en ese aspecto hace distinciones. Creo que es totalmente más el riesgo, dejémoslo al estar una mujer con discapacidad sola en las calles, y bueno, doblemente también en el aspecto laboral, la validez y sobre todo la igualdad que se le da a una mujer sin discapacidad, y ahora como se suma una mujer con una discapacidad, ¿no? Entonces sí llega a limitar, sí llega a ser bastante difícil, y sobre todo llega a haber historias que no se cuentan precisamente por pensar que es a la única que le pasa. Por ejemplo, si yo vivo una historia, quizá puedo creer que soy la única y por lo tanto no tengo esa confianza de contarle a los demás, ¿no? En segundo lugar, puedo creer que justamente no me van a creer a mí, ¿no? No van a creer mi historia y que pues va a pasar por alto. Y en tercero, pues justamente con lamentablemente ¿cómo podemos decir? Falta de confianza, justamente por los casos que ha habido, puede ser uno más, ¿no? Esa falta de acción, principalmente, al contar una historia, al atreverse a contar algo que viviste o que conoces, y pues bueno, queda nada más como una memoria más, como una historia más que se contó, pero pues no se hace nada al respecto. Ajá. Platícame, Ana Paula Morgado Luna, ¿qué problema tienes de discapacidad? Yo tengo discapacidad visual, es ceguera total,
Yo perdí la vista a la edad de 11 años, sí vi 11 años de mi vida, aunque con baja visión, pero bueno, sí he alcanzado a ver como un 40-50%, y ya después, bueno, la he perdido totalmente, y justo fue adaptarme, y creo que en este aspecto me di cuenta del abismo que existe entre esa parte de poder ver y de quizá considerarme como niña y como apenas ir conociendo justamente lo que puedo defender, conocer en la sociedad los temas que existen en conversación, los temas de justamente de exigir derechos. Apenas en esa temprana edad de ir conociendo estos temas, me di cuenta al adquirir una discapacidad que se complicó al doble, ¿no? Si de por sí antes apoyaba a las mujeres en general y toda la lucha que se hace, creo que al adquirir la discapacidad fue doblemente entender la importancia y el compromiso justamente con las mujeres, y sobre todo para que pues en un futuro esto cambie, ¿no? Dejar huella para próximas generaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo aquí en la ficha técnica a Aislinn Bello, que tú eres la creadora del contenido Body Positive. ¿Qué quiere decir Body Positive? Body Positive es un movimiento que busca la aceptación de todos los cuerpos, con todas sus diversidades. Yo, como tengo escoliosis, como lo mencionaba, la escoliosis es una deformación de la columna. Yo tengo una escoliosis muy severa, entonces eso también ha llevado a que mi cuerpo pues se deforme, mi torso. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? El promover la aceptación de todos los cuerpos en todas sus formas, colores, tamaños. Y bueno, mi contenido que comparto en redes sociales va enfocado a eso, a la aceptación del cuerpo, del amor propio y esos temas. Ajá. Es muy interesante, sobre todo, profesor Juan Carlos, si se empieza desde los primeros años, ¿no? Si se atiende a la niñez, si se atiende a la adolescencia, si se atiende a la juventud, sobre todo en el sistema Braille, ¿no? Así es, como cualquier niño normovisual que asiste a la escuela, se pretende que los niños también adquieran ese aprendizaje del sistema Braille, porque va a ser su medio de comunicación. También, obviamente, los maestros que tienen especialidad en educación especial, pues también van apoyando al maestro de escuela regular para que esto se logre, en conjunto, obviamente, con la familia. Ajá. Y esto del tema de los tiflotécnicos, ¿qué quiere decir, Juan Carlos? Bien, tiflo es la raíz griega de ciego, y tecnología, obviamente, toda aquella tecnología que está accesible al ser humano. Y bueno, tiflotecnología es la tecnología aplicada a las personas con discapacidad. Hablemos de impresoras, hablemos de líneas Braille, hablemos de aparatos que tienen voz sintética. Por ejemplo, los celulares, como una herramienta de accesibilidad, tienen voz sintética, igual que las computadoras. Entonces, afortunadamente, en el mercado hay una gama de opciones que ahora con esa tecnología que está evolucionando constantemente, es más accesible la información. Claro, va a depender mucho de las páginas web, en el caso de hablando de este tema, que sean accesibles a los lectores de pantalla, porque eso tiene que ser también algo que se debe de considerar si queremos abrirnos hacia la diversidad. ¿Y se tendrá algún parámetro, Juan Carlos, de si tienes éxito o si la gente con alguna discapacidad visual no aprende o le cuesta más trabajo que a una persona común y corriente? Yo creo que no creo que suceden todos. Por ejemplo, tenemos alumnos adultos que obviamente es un cambio de paradigma utilizar un espacio tan pequeño como un celular. Obviamente el tacto va a contar, las actividades se van empeorando, pero bueno, siendo niños, como cualquier otro joven también, podrán hacer, de hecho tienen acceso a esas tecnologías sin ningún problema, ¿no? Va a depender, obviamente, siempre partimos de que el chico, el joven o la niña, pues quiera superarse, ¿no? Porque también no olvidemos que somos seres humanos. La discapacidad es una condición, pero tiene que mucho ver también la persona que quiera superarse. Ajá. Tengo listo, si me permites, Pepe Acosta, uno de los videos que nos hiciste el favor de enviarnos a propósito de este tema, la discapacidad visual y la ausencia de apoyo a las personas con alguna discapacidad. Si estás listo, mi querido Hilario, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado y regreso con Pepe Acosta. Vamos para adelante si gustas. No hay una sola medida para la inclusión de los ¿Listo, más Hilario? de 7 millones de personas si no, con mientras discapacidad. en lo que está Es listo más, Hilario, vamos a el seguir con programa de Pepe Acosta, pensiones para el porque la verdad bienestar las cosas a mí, ignora completamente y el te lo he dicho concepto de discapacidad, situando el problema en la persona, no en el entorno.
Y es que el verdadero problema, señoras y señores, es en quienes piensan que las personas con discapacidad solo merecemos una limosna de 42 pesos diarios. Ese, señoras y señores, es el verdadero problema. Sin acceso a la educación, sin acceso al empleo, nos están dejando en el olvido, nos están excluyendo. Que quede claro, Morena excluye a las personas con discapacidad. ¿Es cuánto? A mí me preocupa muchísimo que por un punto de vista, Pepe Acosta, por un punto de vista o una ideología partidista o un gobierno omiso, no se atienda a las personas con discapacidad. Eso es muy grave, sobre todo porque es un problema que nos compete a todos, nos compete a los partidos políticos, a la ciudadanía, a los gobiernos, a las organizaciones civiles, a los colectivos, Pepe Acosta. Sí, claro, mira, esto desafortunadamente se debe a la forma en que el gobierno está viéndonos. Nos está viendo de una manera asistencialista y eso ya se rebasó. Hoy nos tienen que ver con base en nuestros derechos humanos, ¿sí? La misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece ese concepto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hoy en el presupuesto 2022 se aprobó? Pues simplemente, imagínate el otorgamiento de 1 millón de becas, ¿sí? Pero nada más 1 millón. Y estamos hablando de 20 millones de mexicanos, ¿sí? Entonces, quedamos desprotegidos, sinceramente. Por este hecho, creo que, pues sí, el gobierno está siendo omiso en ese sentido de el poder cumplirnos, el poder integrarnos a la sociedad, mi querido. Es muy importante la observación y sobre todo que partamos de la consideración que los números son muy altos y sobre todo si hablamos de política, bueno, a los partidos políticos y a los gobiernos les convendría el 52%, hablando de las mujeres, son la mayoría y son los que votan, son las que votan y son las que deciden el futuro de los estados y del país. Pero bueno, pues es un tema que pareciera es inescrutable para gobierno. Ana Paula, yo estoy interesado en que nos platiques, que le platiques a la audiencia, ¿cómo es que encontraste en la escritura la fórmula perfecta para llegar a los corazones de las personas? Dame la receta porque yo sí quiero también llegar a los corazones de las personas que me leen. Pues creo que todo nace justamente del primer acercamiento como estudiante, como niña a materias tan importantes, por ejemplo, español, fue toda la primaria mi materia favorita, toda la secundaria, toda la prepa, y bueno, desde ahí justo nace el amor a las letras, a la lectura y el querer precisamente contar una historia, ¿no? El querer plasmar algo, vivencias, experiencias, pensamientos que, pues como todos sabemos, cada persona es única y creo que eso es algo muy característico de las historias, que tú puedes plasmar tus pensamientos y que jamás se van a repetir, que no sabes a qué personas van a llegar esas historias con las que van a conectar y principalmente lo que provoques en las personas, ¿no? De manera emocional, lo que hagas pasar por su mente, en su imaginación, creo que es lo más bonito, lo que me inspiró principalmente a meterme a temas de literatura. Entonces creo que el hecho de escuchar quizá comentarios o más allá de reconocer quizá a una mujer en temas de literatura y más a una niña, creo que es lo más inspirador, el saber que en un futuro pues las demás niñas pueden tener a ese acceso al arte como es la escritura. Y creo que principalmente, como comentaban en el tema anterior de justo el presupuesto que se le está destinando a ello, tiene mucho impacto, tiene pues bastante tema de conversación y creo que principalmente sería
hacer una conversión a inversión, ¿no? Inversión en la educación y principalmente enfocarla a personas con discapacidad, ¿no? Quizá justo enfocar ese $1,000,000 o esas becas a invertirle en adaptación a libros braille que le puedan llegar entonces a esos 20 millones de personas con discapacidad, y creo que estaríamos hablando pues de un gran cambio, y principalmente centrándonos en tema de las letras, a un mayor acceso a esa educación, ¿no? Que pues hemos visto que principalmente México se destaca como país con altos números de personas analfabetas, y creo que con discapacidad aumentan lamentablemente más los números y pues bueno, justo por el no acceso a la educación. Tú tomas la educación en línea, ¿verdad, Paula? Sí. Ahorita preparatoria en línea. ¿Y cómo te va? ¿No tienes problema? Problema lo había tenido con la accesibilidad de las plataformas, justamente, bueno, como yo ocupo lectores de pantalla, a veces tengo que checar mucho las plataformas, que sean accesibles, que carguen mis archivos, que pueda descargarlos, etcétera, y que por cualquier duda, principalmente, bien si no está quizá una capacitación acerca de las TICs en las escuelas, que esté la posibilidad de yo comunicarme con ellas para que aprendamos juntos y para que podamos resolver pues, no sé, el proceso de educación de una manera más dinámica y accesible. Pero bueno, de entrada con profesores pues no tuve ningún problema, es más que nada quizá en el desconocimiento, ¿no? Enfrentarme a este desconocimiento de la accesibilidad digital. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar ciencias políticas. Creo que es algo en lo que hay mucha materia, y justamente pues es un tema que desde muy pequeña me ha apasionado tanto leer, tanto informarme, tanto escuchar, y pues en un momento dado pues actuar. Fíjate que es una buena carrera. Una de mis hijas estudió ciencias políticas y le fascina, es como, por decirlo despectivamente, es como una droga, pero es maravillosa la ciencia política. Yo me dedico al periodismo más político, pero me he abrazado a causas como esta de las personas discapacitadas. En fin, yo creo que vas por buen camino. ¿Cómo se puede, Aislinn Bello, cómo se puede ser fotógrafa, modelo en una agencia inclusiva y activista en los derechos humanos y encima estar titulada como periodista, Aislinn? Pues a mí desde siempre me encantó la comunicación. La verdad es que no me considero periodista porque, bueno, en el área de ciencias de la comunicación hay varias áreas. Yo estoy más enfocada a las nuevas tecnologías. Y bueno, en la carrera también fue que descubrí mi pasión por la fotografía. Ya desde siempre me había como llamado la atención, pero a partir de que entré a la universidad, pues que empecé a agarrar la cámara, pues lo empecé a tomar como un poco más profesional. Y pues la verdad es que la fotografía para mí fue como una herramienta terapéutica, por así decirlo, para mi proceso de aceptación, justamente como les comentaba que tengo escoliosis. Pues actualmente hablo muy abiertamente de eso, pero hubo unos años en los que no fue así. Entonces a mí la fotografía me ayudó mucho con eso. Me empecé a hacer fotografías y a compartirlas en mis redes sociales, y a raíz de eso vi cómo podía crear una comunidad de personas que estaban viviendo la misma situación que yo, ¿no? Mi comunidad empezó a crecer mucho en mis redes y empecé a conectar con ellos. Así fue que empecé a crear contenido de ese estilo. Y obviamente por el área de la comunicación, como profesional de la comunicación, sé que los medios de comunicación son los principales generadores de estereotipos de belleza y también de narrativas erróneas en torno a la discapacidad, ¿no? Entonces, por ese lado también sale mis ganas de querer trabajar en esa área. Y bueno, entro a esta agencia de modelos que se llama Cambiando Modelos. Es una agencia inclusiva. Todos sus talentos, modelos, son personas con discapacidad. Ellos están buscando como estas oportunidades con empresas, ¿no? De comerciales, novelas, series, como todo, para que se abran estos espacios para personas con discapacidad. Es increíble y me da muchísimo, pero muchísimo gusto. Juan Carlos Puebla, ¿qué te da por meterte a un mundo tan intrincado, tan difícil y sobre todo tan apartado por quienes toman decisiones que debían de asumirlas, y que simplemente son omisos porque no les despierta interés político,
Bueno, yo opino que es un proceso de aprendizaje. Obviamente hay que darle el beneficio de la duda, ¿sí? Yo creo que el conocimiento que tienen en este momento, poco a poco van conociendo sobre el tema. Y bueno, eso pasa o ha sucedido cada administración. Siempre hay gente nueva que desconoce, inclusive hay gente que no sabe usar el término adecuado, sigue llamando personas discapacitadas a lo que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dicta, y obviamente es una ley, que es persona con discapacidad, puesto que hay que poner primero el término persona para darle todo ese derecho que requiere y obligaciones obviamente también, y la discapacidad es una segunda, es algo que va inherente al ser humano, entonces es una condición solamente. Así es mi opinión. Efectivamente, y tienes toda la razón. Sin embargo, pues hay, a pesar de los avatares que se enfrentan, hay personas como tú, Juan Carlos, como el propio Pepe Acosta, como esta niña Aislinn Bello y como la propia Paola, que es una estudiante que va echándole las ganas, que son gente triunfadora. Sin embargo, Pepe Acosta, pues hay gente que sí no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de poderse desarrollar en una sociedad tan injusta, Pepe. Sí, definitivamente. El solo hecho de que en tu entorno urbano no sea accesible para las personas con discapacidad en silla de ruedas, pues se vuelve muy complicado el trasladarnos de nuestra casa a un centro educativo, por ejemplo, ¿sí? Y no nada más para las personas en silla de ruedas, también para las personas ciegas, ¿sí? Las mismas personas sordas. ¿Por qué? Por la falta de comunicación, ¿sí? Y obviamente la inaccesibilidad en los edificios públicos, pues también se complica por las escaleras, falta de rampas, falta de elevadores y inclusive falta de baños accesibles, ¿sí? Porque a veces cuando entras a un baño en silla de ruedas, pues no cabe y no puedes entrar, ¿sí? Ya sea para estudiar, para trabajar e inclusive para divertirte. ¿Cómo te puedes tú divertir si te dan ganas de ir al baño y no puedes entrar? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de barreras son las que tenemos que derribar. La falta de políticas públicas, ¿sí? Es lo que nos va trayendo este retraso, ¿sí? Pero bueno, es precisamente también la importancia de visibilizar el tema y el hecho de lo que hacen Aislinn como Ana Paola es loable en ese sentido y obviamente pues también lo que Juan Carlos a través de esta actividad en el que le da la posibilidad de ver a un ciego a través de todo este trabajo tan excelente que él hace, porque la verdad pueden manejar un celular o una computadora de la forma más normal que te imaginas, ¿sí? Como tú ves, aún con la discapacidad visual de Ana Paola y de Aislinn, no necesitan ayuda y apagan y prenden su computadora, su micrófono, como tú y yo. Eso es muy importante de que se observe. Eso es muy encomiable, como lo es también, y ojalá llegáramos, Ana Paola, a otros países. Fíjate que en mi largo andar de periodista me he encontrado con algunas naciones de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, donde tienen muchas facilidades para las personas con discapacidad en accesar a eventos públicos, por ejemplo, en la preparación de rampas, en los elevadores exclusivos, en los transportes que tienen elevador para abordar el propio autobús, transporte colectivo. He observado que realmente los sanitarios tienen todas las facilidades para una persona con discapacidad del tipo que fuera, y sobre todo tienen una asistencia muy, muy correcta. Ya desde que llegas a un país del primer mundo, ya te toman y ellos te brindan toda la amabilidad, y veo que aquí estamos pues como en pañales, ¿no te parece, Ana Paola?
y justamente pues de los estereotipos, ¿no? Que más allá de justamente acciones y de quizá también de presupuestos, empezamos todo con ideologías, empezamos todo con corrientes del pensamiento que, bueno, a través de los años han volteado a ver justamente a personas con discapacidad como, bueno, también como la palabra que justo mal mencionada, inválidos, ¿no? Minusválidos. Creo que desde ahí empieza justamente la parte de inclusión y desde ahí se forma un concepto y una imagen de, ¿no? Se puede tomar como algo quizá pues insignificativo, ¿no? Pero realmente de empezar con justamente por cómo nos manejamos, por cómo nos dirigimos y por cómo hablamos empieza toda una historia y todo un desarrollo. Y creo que justamente en la parte de accesibilidad en estructuras, cuando se busca enfocar realmente a hacer una rampa, a poner un barandal, a poner algo pues creído como accesible, realmente a veces es más la equivocación o el perjudicar que el propio ayudar, ¿no? Precisamente por quizá no preguntar o por no acercarse a las personas con quienes vas a ayudar. Si voy a crear una rampa, pues es justamente enfocarme en cómo hacer una rampa realmente que funcione, ¿no? Que resuelva un problema y que haga algo más fácil. Entonces creo que en esa falta de comunicación, de interés y con los propios estereotipos que aún existen, hacen que a pesar de lo poco que se ha hecho, ese tipo de actividades, pues todavía, como que se suma, están mal, ¿no? O están mal destinadas o a veces, pues, infuncionales realmente. Entonces, exactamente es mucha la importancia y poca la acción que se le ha dado, sobre todo funcionalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Permítanme a ustedes darles algunos saludos de la audiencia que ha estado participando y que ya la tengo un poquito descuidada. Rápidamente les mando un saludo. Merlín Hernández, Ana Luna Muñoz, Yamil Ali dice: saludo con afecto a los panelistas, interesante tema que abordan sin duda alguna. Es un llamado no solo a la autoridad correspondiente que hace nada al respecto, sino a la sociedad en general. Y el abogado, un destacadísimo abogado, Rafael Hernández Matías, manda un largo texto que ustedes me lo permiten, lo voy a leer por la importancia que representa pues el conocimiento de carácter jurídico y la vida propia que lleva Rafael Hernández Matías. Él dice que a diferencia de la ley en nuestro país, Ley General para la Inclusión con Personas con Discapacidad, que aún conserva la redacción en el sentido de la administración pública, impulsará el derecho a la igualdad de las oportunidades de las personas con discapacidad, la ley en los Estados Unidos, llamada Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad, ADA, de 1990, y sus enmiendas protegen los derechos civiles de las personas con discapacidad y han ayudado a eliminar o reducir muchas barreras para quienes tienen discapacidades. La legislación exige la eliminación de la discriminación en contra de las personas con discapacidades. La ADA ha expandido las oportunidades para las personas con discapacidades al reducir las barreras, cambiar las percepciones y aumentar la participación en la vida de la comunidad. La ADA garantiza igualdad de oportunidades para las personas en varias áreas, como por ejemplo el empleo, instalaciones públicas, restaurantes, hoteles, teatros, consultorios médicos, farmacias, tiendas minoristas, museos, bibliotecas, parques, escuelas privadas y guarderías infantiles, transporte de servicios a los gobiernos estatales y locales, telecomunicaciones como por teléfono, televisión y computadora. Lamentablemente vivimos en México, en ese sentido, con un atraso ancestral. Aislinn Bello, ¿qué opinas? Justamente yo creo que se dice mucho, pero se hace muy poco. Justo ahorita me vino el pensamiento de, yo suelo ir como al parque, acá en Jalapa, no sé, el Parque de los Berros. Igual ya hay varios parques que tienen juegos adaptados o accesibles para niños que usan silla de ruedas, columpios para niños que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral, perdón, que no pueden como sentarse, es un columpio para que los columpien acostados, bueno, en fin, juegos accesibles, ¿no? Y siempre me encuentro que en estos juegos no hay niños con discapacidad, sino un montón de niños con sus papás ahí subiéndose. Y me tocó ya ver una vez que hicieron que el columpio se cayera, porque obviamente le dan un mal uso. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Que sí las hacen, pero las usan personas que no deberían usarlas. Las rampas, en mi caso, que tengo discapacidad motriz,
nunca están bien hechas, o sea, yo creo que me he encontrado, no sé, una de 10 rampas o menos que están bien hechas y en las que puedo yo realmente subir sola. Ayer precisamente compartí un video en Instagram, es una rampa súper empinada y es una persona que pues no puede subir. El punto obviamente de esto es que yo pueda subir la rampa sola, si bien es cierto que hay personas que usan silla de ruedas que necesitan ayuda. También, pues el objetivo principal es que muchas también personas con discapacidad son independientes, que pueden empujar su silla sola, pero de nada me sirve si yo no puedo subir esa rampa que está real, casi que así, ¿no? O sea, imposible que yo pueda subirla, si es una rampa que me pone en peligro, no sé, como tantas cosas que yo me encuentro que pues sí están ahí, pero de nada me sirven si no puedo usarlas, si están mal hechas, si realmente no se piensa y si solo se hace por hacer, ¿no? Y si no se respetan en el caso de los juegos que les comento, ¿no? Los papás que desde ahí, desde los niños, que se puede empezar a enseñarles por qué están esos juegos ahí, que no deben utilizarlos, en fin. Por eso digo, ¿no? Se dice mucho, pero se hace realmente muy poco. Ajá. Antonio Jojascochea es allá de Tuxpan. Él me manda un video que voy a descargarlo en este momento, en donde hay un relato de Moisés Acosta, en donde dice que Mauricio es mi hijo, y les agradeceré mucho si ven el video. Mauricio el hijo tiene una discapacidad, es invidente, pero canta y compone canciones, y además dice que lo hace muy bien. Él es invidente de nacimiento, y valdría la pena ver el video. Yo voy a descargar el video, si me da tiempo lo presentaré, pues antes de que termine el programa, para observar pues este esfuerzo, Juan Carlos Puebla, que de veras es un esfuerzo notable, en condiciones tan adversas, en un país tan omiso, perdonen la insistencia de la palabra, en un país o en un estado como Veracruz, que tiene más de 8 millones de habitantes y una enormidad de casi 2 millones de personas con problema de discapacidad, y no ve por ellos, no les dedica presupuesto, por el contrario, se los quita a Juan Carlos Puebla. Sí, no olvidemos que, bueno, obviamente yo reitero mucho sobre la convención, que gracias al licenciado Gilberto Rincón Gallardo fue que la propuso y se hizo aceptada por todos los países que la han ratificado. Y bueno, también desde la administración de Zedillo se empezó a hablar sobre la oficina federal que trabajaba sobre estos aspectos de accesibilidad y de personas con discapacidad. Entonces, hay historia, hay trabajo. Obviamente, yo creo que los padres de familia, las personas con discapacidad son las que deben también de solicitar, de pedir, tal vez al principio solicitar, después exigir, ¿sí?, ese derecho, pero obviamente todo basado en el conocimiento de esta convención, ¿sí?, que está a nivel de nuestra Constitución. Por lo tanto, obviamente, si se trabaja desde ese aspecto, yo creo que el trabajo va a ser pequeñito, pero yo creo que sí se va a llegar a los objetivos. No hay que ser tan arrebatados como para exigir por exigir, simplemente, sino hay que tener las bases. Y en cuanto a la persona que nos compartió el documento que usted tuvo a bien leer, pues Ada obviamente está en otro país de primer mundo, nosotros estamos en México con otra ideología, con otra forma de ver la discapacidad, y bueno, yo invito a los padres de familia, a los docentes que están trabajando directamente con los niños con discapacidad, pues de que conozcan esta convención, que se documenten para que puedan también exigir a las autoridades. Ajá. Tú has trabajado, Juan Carlos Puebla, en asuntos de tecnología compensatoria. ¿En qué consiste eso, manito? Bueno, son sinónimos. Bueno, obviamente la tecnología compensatoria es la que permite compensar una limitación, puede ser física, puede ser visual. En este caso visual, un lector de pantalla está compensando de alguna manera el no poder ver la pantalla en una computadora, por ejemplo, o en el celular. Y bueno, como comentaba yo anteriormente, tecnología compensatoria, ayudas técnicas, etcétera, son palabras un poco sinónimas que tienen que ver mucho con el apoyo de la tecnología hacia la discapacidad. Y en el caso particular de ciegos, se conoce como tiflotecnología. Ah, mira qué interesante. Fíjate que de alguna manera lo hemos platicado tú y yo, tanto en privado como en público, Pepe Acosta, el tema de que todos vamos para allá,
O sea, a la vuelta del tiempo, a la vuelta de la edad, empezamos a tener problemas visuales. Yo nunca usé anteojos y ahora, bueno, pues la edad me obligó a usar anteojos. Ya tengo un poco de pérdida del oído y todos al tránsito de la edad se nos acaba un poco la fuerza motriz y también la misma actividad cerebral, Pepe. Sí, claro. Y ese es un factor, pero también hay otro factor de los accidentes que pudieran suscitar en la vida, las propias enfermedades, el mismo COVID-19 ha dejado secuelas muy importantes en algunos casos que quedas en situación de discapacidad, sí, en esa situación. Pero bueno, volviendo al comentario del abogado que te escribió ahorita que leíste, referente a la legislación de Estados Unidos, quiero comentarte que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de la reforma constitucional desde el 2011, todas las convenciones aprobadas por México se vuelven ley, ¿sí? Hoy ya la convención es una ley que definitivamente el gobierno tiene que cumplir, ¿sí? Insisto mucho en eso, ¿sí? Y sí, como bien dice Juan Carlos, tenemos que conocerla. Ese también es uno de los problemas, Edgar, que las personas con discapacidad y sus familias no conocemos a fondo, ¿sí? En qué consiste, qué es lo que nos dice la convención, ¿sí? Entonces, falta mucha difusión respecto a este tema, pero ya hay, ¿sí? Una situación de legalidad, ¿sí? En que el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, deben de atender con respecto a este ordenamiento de tipo legal. ¿Qué le falta a la convención? Pues sí, tal vez armonizarlo con algunas leyes o reglamentos locales, ¿sí? Para darle, pues ahora sí que dientes para que haya un castigo real del incumplimiento. Ahorita está en la situación de que, ok, queda el incumplimiento, pero no hay sanción. Y al no haber sanción, pues por eso se da la situación actual. Aquí en Veracruz hay una ley también de atención a personas con discapacidad, la ley 822, pero le falta el reglamento, Edgar. Y entonces, pues sin reglamento no se puede hacer nada. Pero nada. Así es, se vuelve letra muerta. Fíjate, Ana Paula Morgado Luna, que Raúl Rebolledo Pan te manda un saludo y dice: Paola Morgado Luna, como siempre un gusto ver cómo te superas todos los días. Yo te felicito, dice Raúl Rebolledo Pan. ¿Conoces a Raúl Rebolledo, Ana Paola? Sí, y gracias por el saludo. Y bueno, sí, justamente, amigos de la familia, y pues creo que esa es la parte más motivadora, que creo que más allá de los espacios y de la oportunidad de justamente hablar y la consideración, pues es esa inspiración que, bueno, las personas allegadas e incluso también personas a las que lo que comentas o lo que se comenta en general de todos los panelistas causa algo en ellos, en ellas, y creo que eso es lo más bonito y lo motivante. Muy Gracias. Bien, dice Ana Luna Muñoz, orgullosa de todos tus logros, Paola Morgado, y por siempre tener en mente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, principalmente de las niñas y mujeres con discapacidad, y por poner tu granito de arena en eliminar barreras para futuras generaciones. Saludos a todos los panelistas, dice Ana Luna Muñoz. ¿Qué le respondes, Paola? Pues
al agradecimiento infinito es mi mamá, es quien manda ese comentario. Pues muchas gracias por estar presente, mamá, porque pues creo que también esa es la parte importante. Y justamente ella, dentro de todas sus actividades, siempre está involucrada, que mamá es, no sé, el movimiento de personas con discapacidad, ¿no? Que es la marcha justamente de mujeres, ¿no? Que es el 3 de diciembre y siempre la tengo vuelta loca con actividades y que pues agenda llena quizá en proyectos o en ideas locas que se me ocurren hacer. Por ejemplo, ahorita hay un evento el 3 de diciembre justamente, en el que estoy involucrada, que es un evento llamado Sentidos, justamente celebrando y conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como se debe hacer, con las personas con discapacidad protagonistas del evento y con temas de todo, ¿no? De educación inclusiva, accesibilidad, inclusión laboral, etcétera. Y pues justamente en esas actividades, como ejemplo, mi mamá siempre está ahí, toda mi familia y etcétera, amigos, maestros. Entonces creo que eso es lo más bonito, lo que siempre agradezco y lo que siempre digo, de antemano una disculpa porque van a estar siempre ahí presentes en cada locura que tenga por mi mente. Gracias, dice Antonio Jojascochea. Absurdamente, Aislinn, a ver si quieres hacer algún comentario, porque dice Antonio Jojascochea, absurdamente no dejan subir a los perros guía de invidentes a los autobuses urbanos, limitando con esto el traslado de personas con este padecimiento. Urge una reglamentación, aparte de obras de infraestructura para discapacitados. Aislinn Bello. Sí, totalmente. Hace poco vi el caso de una persona con discapacidad visual, una persona ciega, a quien no le dejaron entrar a un local de comida porque llevaba a su perro guía, ¿no? O sea, es que está en el desconocimiento total de los perros guías, ¿no? En este caso, que son súper necesarios. Pues no sé, vuelvo al comentario que hice hace un momento, ¿no? Aún falta muchísimo, como ya también ustedes lo mencionaban, México está muy, muy lejos, todavía estamos en esta parte de visibilizar, de sensibilizar, pero sí, falta aún mucho, mucho trabajo. Y yo recalcaría, obviamente con mucho respeto, lo importante que es que empecemos a incluir desde los términos, recordar que, bueno, yo he escuchado que no se dice persona invidente, sino persona con discapacidad visual. Me gustaría más bien tener este espacio ahorita que estoy hablando antes de irme a esto, ¿no? Justo a la terminología, que los únicos términos correctos son persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. No debemos decir, por ejemplo, en el caso de una persona sorda, sordomudo está mal. En el caso de una persona ciega o con discapacidad visual, pues no decir invidente, no sé, inválido, angelito, persona con capacidades especiales, persona con capacidades diferentes. Nada de eso es correcto. Solamente persona con discapacidad, y le agregamos, ¿no? Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz, etcétera, ¿no? Pero sí recalcarlo, como ya lo había dicho Paola hace un momento, desde aquí empezamos a incluir y desde aquí empezamos a respetar al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Yo sé también que incluso en nuestro colectivo aún hay muchos que pues desconocen esto y que se hacen llamar así, ¿no? Como, no, pues yo sí soy una persona con capacidades especiales, pero bueno, es también todo el también informarse del por qué, ¿no? Por qué ya no se usan esos términos que hace algunos años pues sí eran correctos. Muy bien. Bueno, Paola Morgado Luna, tienes 2 minutos antes de que las despida porque ya se tienen que ir a un compromisito. Claro, pues de antemano agradecer la invitación, el espacio y bueno, creo que invitar, creo que también la entrega del programa pues se ha demostrado, pero pues invitar a que siga, a que no lo dejen, a que defiendan este espacio, claro que sí, que sigan invitando, que se sigan conversando de más temas que hace mucha falta y creo que, bueno, nos vamos quizá a tema de gobierno, ¿no? Porque claramente hacen falta muchas cosas, hacen falta ver a través de otra lupa acerca de la discapacidad, pero pues creo que empezamos tan cercanamente con la sociedad, con familia, con amigos, con
las personas allegadas. Creo que eso es lo más importante. Creo que de aquí va empezando justamente un cambio. Somos mayoría realmente, entonces empezando a poner temas en la mesa, a conversarlos, a discutirlos, a informarnos sobre pues, los fundamentos que hay, ¿no? Desde la parte legal, desde la parte emocional de una persona, sus impactos en cada desarrollo de la vida de una persona con discapacidad. Creo que es lo más importante. Entonces, invitar también a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan a seguir informándose, a seguir asistiendo a conversatorios, a eventos, a seguir leyendo acerca del tema, porque entonces ya serían agentes de cambio, porque estarían dando también su granito de arena. Creo que al vivir una discapacidad te comprometes, creo que también a defender ese tipo de temas como la inclusión, no solo como algo que estés obligado, ¿no? Realmente no ese es el punto, sino te das cuenta realmente de todo lo que se te limita, ¿no? De todo el estereotipo y todo lo que te representa, ¿no? Qué imagen puedan tener de ti al ser una persona con discapacidad. Creo que a pesar de prepararte académicamente, emocionalmente y de todo, y enfrentarte a una sociedad exclusiva de personas que quizá están desinformadas o algo por el estilo, es lo desalentador, ¿no? Entonces creo que encontrarnos en un futuro con agentes de cambio, como son los que nos escuchan y lo que nos ven, es lo alentador para próximas personas con discapacidad. Muy bien. Oye, te mando un gran abrazo, Paola Morgado Luna. Eres muy despierta y la verdad es que te admiro mucho. Dice Raúl Rebolledo Pan, tiene toda la razón, Paola. Un reconocimiento a todos los papás que son un apoyo para personas con discapacidad. Rogelio y Anita son sus grandes amigos, dice Rebolledo Pan. Aislinn, te mando un abrazo y un beso, y ojalá y algún día ejerzas el periodismo, porque la verdad es que tú tienes mucho que platicarnos a la opinión pública. Te mando un abrazo, Aislinn. Paola, te mando un gran abrazo y pronto nos volveremos a encontrar en este conversatorio de Línea Caliente. Que les vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, pues vamos a seguir. Hasta pronto. Vamos a seguir con un video que ya tiene preparado Hilario Juárez a propósito de la movilidad de las personas con discapacidad. Si estás listo, yo también estoy listo, mi querido Hilario, y seguimos con el profesor Juan Carlos y con Pepe Acosta. Movimiento de personas con discapacidad, recorrido internacional de visibilización. En México, de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, existimos más de 20 millones de personas que vivimos en condición de discapacidad. En Veracruz somos más de 1.5 millones y en Jalapa 94.161 personas exactamente. Como parte de los esfuerzos para visibilizar a la comunidad de personas que vivimos con alguna discapacidad desde nuestra propia perspectiva, así como propiciar una inclusión integral y efectiva que permita nuestro reconocimiento social, se creó el Movimiento de Personas con Discapacidad, con representación en toda la República Mexicana. Y como parte de las actividades programadas por esta agrupación, se ha dado inicio a la organización del primer recorrido por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre de 2021 en el marco de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este 2021, su eje será la inclusión y el respeto, siendo el lema a utilizarse orgullo y dignidad. Este recorrido se llevará a cabo de manera simultánea en distintas ciudades de los 32 estados de la República Mexicana, así como en varios países como son Honduras, Ecuador, Chile, Cuba, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú y España, donde a través de Facebook Live se enlazarán al mismo tiempo. En virtud de lo anterior, hacemos una atenta y cordial invitación a todas las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadores, sus asociaciones, a todas las personas que se consideren nuestros aliados, como pueden ser empresarios, estudiantes, clubes sociales, universidades, colegios de profesionistas, etc., para que se sumen a este magno evento internacional. En nuestra ciudad de Jalapa, Veracruz, dicho recorrido dará inicio en el Teatro del Estado en punto de las 10 de la mañana y terminará en el Parque Juárez con evento artístico y cultural. ¡Los esperamos! Este 4 de diciembre es la cita. Nosotros el 3 de diciembre
vamos a estar enlazados con Pepe Acosta y sus invitados para hacer una transmisión del previo de este magno evento que se va a suceder pues en muchísimos lugares y que ya hay un recorrido marcado, Pepe Acosta, aquí en la ciudad de Jalapa, y eso me da mucho gusto, sobre todo porque pues a la convocatoria está abierta, no solamente para las personas con discapacidad, sino para la familia y el público en general. Pepe Acosta, platícame algo del tema, por favor. Sí, claro, mira, este evento está organizado por un grupo de jóvenes de la Ciudad de México que a través de redes sociales empezaron a invitar y a proponer este recorrido, y empezaron a crecer la red en las principales ciudades de toda la República Mexicana y llegaron hasta países, como bien dice el video, de América del Sur, incluido Cuba, incluido España. Y pues el tema precisamente nace por el hecho de que consideramos que uno de los principales problemas es precisamente la falta de visibilidad que tenemos las personas con discapacidad. No nos vemos, ¿sí? Un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí en Jalapa, somos más de 94,000 personas en condición de discapacidad, de acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, ¿sí? Pero tú abre la puerta de tu casa, asómate a la calle, volteas para la izquierda, a la derecha y no los ves. Esa es la realidad. Y yo creo que eso también le pasa al mismo gobierno, ¿sí? Que estamos siendo invisibles. Entonces, el tema es ese, el objetivo de este recorrido es precisamente hacernos visibles y seguir luchando para, como ya lo comentaba Ana Paola y Aislinn, el hecho de seguir trabajando en estos temas, seguir hablando del tema con ese fin, y precisamente ese es el objetivo de este recorrido, Edgar. Ajá. Señor profesor Juan Carlos Puebla, ¿cómo hacerle cuando se tiene muy poquito dinero y muchas ganas de trabajar y de participar? ¿Cómo seguir adelante cuando a veces las penurias económicas son de los dos lados, de parte del instructor y de parte del que recibe la instrucción? A veces es complicado, Juan Carlos. Bueno, afortunadamente, el movimiento asociativo y también la autoridad educativa tienen espacios, afortunadamente, para que se brinde este servicio, ¿no? A través de los maestros de USAER, de los especialistas. Obviamente, en el caso particular, pues la asociación a la cual pertenezco también tiene esa opción, ¿no? De ofrecer un tipo de capacitación. Ahorita, por medio de lo que estamos viendo de la pandemia, afortunadamente estas nuevas tecnologías pudieron o nos permitieron seguir trabajando con nuestros alumnos, ¿no? De que estuvieran seguir recibiendo a través de su celular o de la computadora o inclusive por WhatsApp o vía telefónica en el último momento, seguir trabajando con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí el recurso económico sí es necesario. Las materiales que se utilizan o que utilizamos en el educación especial a veces son un poquito no al alcance de una familia, pero afortunadamente hay asociaciones civiles, como estaba yo, fundaciones que cuentan con esos materiales. Ajá. Ahora bien, este tipo de cursos o este tipo de enseñanza, ¿es acorde a los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública? Juan Carlos. Claro, considerar el nivel en que se encuentra nuestro alumno, si es un adulto también, saber qué experiencia tiene al respecto, si tal vez cuando veía que dejó de ver y trabajaba en una oficina, o tal vez nunca tuvo contacto con algún equipo informático, pues partimos de ahí, de lo que conoce y de lo que quiere aprender, ¿no? Y a una persona que tiene algún problema de discapacidad, ¿cómo llega de estado de ánimo a tu entorno, Juan Carlos? ¿Cómo trae tantos problemas de carácter psicológico? ¿O qué es lo que observas en ellos? Platícame, y no es morbo, es simplemente saber cuál es el desenvolvimiento que tienen estas personas. Bueno, principalmente quien adquiere la discapacidad a cierta edad es cuando se ve ese proceso de duelo, se observa, y pues uno como docente tiene que primero establecer empatía con el alumno para darle
pues que ellos estén en confianza, que se sientan a gusto con uno y que, bueno, que sepan que la tecnología también puede ser accesible en este momento. Y bueno, partimos, comentaba yo, de lo que ya conoce previamente. Y bueno, a través de comandos de teclado es que las personas ciegas pueden trabajar en una computadora, por ejemplo, ¿no? Recordemos que antes de que se inventara el ratón, todo lo hacíamos por comandos de teclado, ¿no? Entonces, gracias a esa funcionalidad, las personas ciegas pueden, a través de combinar teclas, pueden imprimir, cambiar de ventana, etcétera. Muchas acciones que podemos hacer con el ratón, como no visuales. Qué interesante, ¿eh? Yo jamás me imaginé que había todo el mundo atrás de las computadoras para las personas con discapacidad, Juan Carlos. Sí, y de todas las capacidades, afortunadamente, hay compañías que se están interesadas en ofrecer herramientas de accesibilidad, no solamente para personas ciegas, también personas con baja visión. A través de la computadora y una serie de comandos puede una persona con baja visión configurar su pantalla para que tenga alto contraste, por ejemplo, maximizar o minimizar los iconos que hay en la pantalla. Entonces, eso es lo que se conoce como diseño universal. Afortunadamente, en todos los aparatos que ustedes puedan tener a la mano, existe ese diseño. Una prueba es que el teléfono, en el número 5 de su teléfono, va a haber una marca en alto relieve, y en el teclado QWERTY, en el teclado de las computadoras de escritorio, y las de laptop también van a encontrar en la J y en la F una marca en alto relieve, con los cuales nosotros los utilizamos como puntos de referencia para que la persona ciega empiece a recordar cómo usaba la máquina mecánica si en su momento lo usó, o empezar de cero con clases de mecanografía directamente en la computadora. Qué interesante, ¿no? Ese es un mundo. Pepe Acosta, tenemos enfrente dos retos muy importantes, bueno, tú particularmente, que es el del 4 de diciembre y en enero arrancar un proyecto de carácter municipal. ¿Cuáles son las providencias que estás tomando, Pepe Acosta? Sí, mira, estamos haciendo una promoción, una difusión con los próximos alcaldes que van a tomar posesión el día 1 de enero de 2022 para que se sumen a este esfuerzo de integrar a las personas con discapacidad en su municipio. La ley orgánica del municipio libre les obliga a que en el primer día que toman posesión los presidentes municipales electos deberán presentar un plan de trabajo el día que toman posesión. Y los estamos invitando para que dentro de ese plan de trabajo presenten programas, proyectos en favor de las personas con discapacidad. Esa es la idea en ese sentido, Edgar. Sí, está muy interesante. Ojalá y no les gane la vena política y les gane más la vena humanitaria, ¿no, Pepe? Pues mira, si lo ven desde el punto de vista político, les conviene. ¿Por qué? Porque finalmente se habla, hay estudios de que alrededor mío, alrededor tuyo, alrededor de Juan Carlos, existen 5 personas que se preocupan cómo amaneciste, si estás bien de salud, si tienes trabajo, en fin, una administración municipal que incida en favor de una persona con discapacidad, 5 personas a su alrededor se lo van a agradecer. Sí, fíjate que sí, además para el 24, si participaran las personas con discapacidad electoralmente, la historia de Veracruz incluso podría cambiar, podría cambiar, son muchos. Totalmente, y ahí es donde queremos unir a las personas con discapacidad en ese sentido, que se den cuenta del valor que socialmente y políticamente podemos tener. Y nosotros realmente promover ese cambio tan necesario que tenemos que tener. Ajá. Y yo me pregunto ya en la praxis, Juan Carlos Puebla, si hay gente interesada, personas con discapacidad interesada, o hay que irlos convocando y decirles, mira,
por aquí vas a mejorar tu vida, por aquí te vas a poder comunicar mejor, o hacer escuelas de paga. ¿Cómo es la mecánica, Juan Carlos? Bueno, obviamente creo que una tecnología por sí misma es muy llamativa y en Sí. el caso de personas con discapacidad no es diferente. Aquí tiene que ver mucho qué acceso tiene a la tecnología. Por ejemplo, tenemos alumnos de comunidades rurales en las cuales a veces el internet no llega con buena calidad, tiene su celular, pero no llega a internet con mucha velocidad, entonces es una limitante, ¿no? Yo creo que la tecnología pues va evolucionando y va poco a poco acercándose a la economía familiar a través de bibliotecas públicas, asociaciones civiles, comentaba yo. Se va haciendo cada día más la oportunidad de hacerse llegar. Y bueno, yo creo que el usuario, en este caso persona con discapacidad, entra a un mundo inimaginable cuando accede por primera vez a la internet o al uso del celular, definitivamente, ¿no? Y bueno, como comentaban hace rato, también creo que lo comentó en su momento la maestra Alma Rodríguez, que me entrevistaron con respecto a la salud de la sociedad y cómo vamos siendo personas adultas mayores de edad cuando va pasando el tiempo. La Organización Mundial de la Salud habla de que cuando menos los últimos 7 u 8 años estaremos viviendo una discapacidad, ¿no? Porque ya hay más calidad de vida, entonces vivimos más tiempo, pero sí, eso se está pronosticando que así suceda, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad que considere eso y que tome en cuenta eso va a ser una sociedad para todos, ¿sí? Un espacio accesible es un espacio confortable para todo el mundo, no nada más para la persona con discapacidad. Y hablemos de señalética, hablemos de guías podotáctiles, hablemos de todas esas opciones que hay de accesibilidad. Lamentablemente algunas autoridades piensan que ser accesible a algo es dejar entrar a la persona, ¿sí? Pero no. El término accesible habla de que esa persona que está allá afuera, usuaria de silla de ruedas, o que viene con su perro guía, o que viene con su bastón, o que, etcétera, tiene que entrar por sí sola. O sea, no es que entre porque voy por ella, sino que ella pueda acceder y salir y entrar y hacer lo que todo el mundo hacemos, ¿no? En un espacio público o cerrado. Ajá. Y es importante también que la opinión pública y quien nos está siguiendo en esta transmisión sepa que el personal, digamos, docente, tiene preparación. ¿Tú dónde te preparas para darle clases a personas con discapacidad, Juan Carlos? Bueno, yo, obviamente, yo de profesión soy biólogo, y bueno, por razones del destino, me involucré con las personas con discapacidad. Después tuve necesidad de estudiar la Universidad Pedagógica para licenciado en Educación, y bueno, la maestría para actualizarme. Y bueno, el movimiento asociativo también tiene esa gran ventaja de que te permite prepararte y estar actualizado constantemente en tecnologías, ¿no? Y la misma Secretaría de Educación también nos da capacitación en ese aspecto. Entonces, yo creo que todo se conjuntó. En otros países, el maestro tiflólogo es reconocido, ¿sí? En Uruguay, en Argentina, en España, pero bueno, aquí en México, pues, se conoce a nivel de movimiento asociativo, pero a nivel oficial o de educación, no es valorado, no es reconocido todavía ese nombramiento, por decirlo de una manera. Exacto. Vamos a resumir el tema del 4 de diciembre, porque ya me estoy aproximando al final del programa. Pepe Acosta, vamos recordando qué va a pasar el 4 de diciembre y por qué es importante que la gente participe. Sí, disculpa, Edgar, que ahorita contesto a tu pregunta. Yo nada más quiero hacer la observación que yo comentaba que antes de la pandemia existían las barreras arquitectónicas para poder integrarnos, pero hoy con esto de la pandemia están las barreras tecnológicas. ¿Y a qué me refiero? A que no olvidemos que más del 50% de la población en Veracruz no tiene acceso a internet, Edgar. Eso es importante. ¿Sí? Y como bien dice Juan Carlos, bueno, en algunas localidades el internet es muy malo. Entonces, ese es un grave problema para podernos integrar. Y bueno, ¿y qué va a pasar el 4 de diciembre? Pues los estamos invitando precisamente a un recorrido
para visibilizar a las personas con discapacidad. Vamos a iniciar en el Teatro del Estado a las 10 de la mañana. Recorremos por Ávila Camacho hasta llegar al Parque Juárez, donde va a haber un evento artístico cultural. El recorrido y el evento se va a transmitir por Facebook Live, donde nos vamos a estar viendo a nivel internacional con todos los países que van a integrar este recorrido al mismo tiempo. Está interesante la cruzada, ¿verdad? Yo creo que vale la pena. Vale la pena seguirla, vale la pena asistir incluso, ¿no? Vale la pena participar de alguna forma asistiendo o siguiéndola por las redes, porque ahí va a estar en Facebook Live, ¿verdad? Así es, ya daremos a conocer los canales en los cuales ustedes van a poder seguirla, pero yo invito a todos para que nos acompañen este 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Muy bien. Juan Carlos Puebla, te mando un gran abrazo, y la verdad las cosas, admiro mucho tu tarea, manito. Gracias. Un abrazo, mi querido Pepe Acosta, algunas palabras finales para concluir esta transmisión, hermano. No, pues agradeciéndote, Edgar, como siempre, la oportunidad que nos das el estar aquí contigo, y agradeciendo a Juan Carlos que su participación. Muy bien, voy a leer un mensaje final. Bueno, ahí está también el saludo de Antonio de Jesús, que tiene un problema de discapacidad cerebral, y la Marañón, excelentes temas, qué importante es la acción social, como dice Max Weber. El destino de nuestra época se caracteriza por la realización e intelectualización y sobre todo por el desencantamiento del mundo. Felicidades, Paola Morgado. Bueno, pues ahí está la participación de la ciudadanía, la participación de la gente que se ocupa y preocupa por las personas con discapacidad. Pepe Acosta, te mando un gran abrazo a distancia. Mi querido profesor Juan Carlos, un gran abrazo a distancia. Y nos vemos en 15 días, hermano, si Dios no dispone lo contrario. Claro que sí, Edgar. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias.